Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que les haya ido bien. Bueno, aquí estamos. No ha sido necesario esperar hasta el lunes porque hay disponibilidad de tiempo. Y vamos a continuar entonces con nuestro libro, La lucha por el derecho de nacimiento o por la primogenitura, si lo prefieren, que trata el tema fundamentalmente del sionismo, que no es otra cosa que el espíritu de Edom que se manifiesta ahora en el tiempo final con el sionismo. Bueno, pues capítulo 10 nos toca hoy, principios del sionismo. Esto es histórico y es muy interesante porque espero que abra muchos ojos para los que no conozcan cuál es el germen, cuál es el comienzo de este movimiento, cómo comienza y cómo surge el conflicto con los palestinos y demás. Así que nada, sin más demora, vamos allá. Capítulo 10, principios del sionismo. Bien, hemos demostrado en nuestro capítulo anterior cómo la ley divina establece claramente que el derecho de Israel de estar en la tierra prometida, dependía de su obediencia a Dios y a su ley. Repito, porque ha sido una lectura bastante mala. Hemos demostrado en nuestro capítulo anterior cómo la ley divina establece claramente que el derecho de Israel de estar en la tierra prometida dependía de su obediencia a Dios y a su ley. Debido a que continuamente se negaban a ser obedientes, en todo el libro de los jueces Dios mismo vendió, entre comillas, a Israel en manos de las naciones extranjeras. Sin embargo, debido a que se les permitió permanecer en la tierra, no fueron más que yugos de madera puestos sobre una nación más fuerte, los sojuzgaba, les sometía a impuestos, pero les permitía permanecer ahí en la tierra donde ellos vivían. Solo siglos más tarde experimentaron que Dios finalmente comenzó a imponer sobre ellos el yugo de hierro que se menciona en Deuteronomio 28:40, las maldiciones por la desobediencia. Este yugo se define se define en la ley como la expulsión y deportación de Israel de la tierra y la dispersión entre todas las naciones. En realidad esto se produjo por primera vez con las 10 tribus del norte de la casa de Israel en el 745 al 721 a.C. Judá escapó al yugo de hierro durante otro siglo, pero el pueblo no quiso oír la palabra del Señor por el profeta Jeremías. Así que Dios contrató a los babilonios para poner a la casa de Judá bajo el yugo de hierro. No escarmentaron de sus hermanos del norte y ellos siguieron por el mismo camino y entonces pues les vino a ellos también el yugo de hierro. Este yugo de hierro duró tan solo 70 años, después de lo cual Dios redujo su condena a un yugo de madera, donde permanecieron bajo el yugo de Medo-Persia, Grecia y Roma hasta el tiempo de Cristo. ¿De acuerdo? Y bueno, pues el Señor les permitió volver porque, entre otras cosas, pues saben que Jesús tenía que nacer en Belén y cumplir pues su misión. Por lo tanto, tenían que regresar a esa tierra. Entonces Jesús se acercó y les dio la palabra y la gente rechazó una vez más a él y su palabra. Él vino como el príncipe de paz, pero la gente prefería un método más violento para establecer el reino. Vamos a subrayar eso, que es lo característico. Método más violento.
que es el espíritu violento de Saúl Edom. De establecer el reino, por lo tanto, eligieron a Barrabás, el asesino culpable de sedición, líder de una revuelta contra Roma, en lugar de elegir al Mesías, Lucas 23:18 y Hechos 3:14. Se les dio un periodo de gracia de 40 años para cambiar de opinión, pero entre los años 66 a 73 después de Cristo, la nación de Judá o Judea, si lo prefieren, decidió luchar contra los romanos y tratar de liberarse del yugo de madera mediante el brazo de carne. Una vez más, la táctica de Barrabás fracasó y una vez más se vieron bajo el yugo de hierro, esparcidos de nuevo entre las naciones, ahora por un periodo de tiempo mucho más largo. En la década de 1800, un nuevo movimiento judío surgió que se llamó el sionismo. No sé si sería en la década más bien o en la centuria, ¿no? Porque es bastante avanzado, 1800, casi ya 1900. El objetivo de este movimiento era revertir el yugo de hierro que Dios había impuesto a los adherentes del judaísmo. Su método fue carnal y a menudo violento. Otra vez subrayamos lo de violento, ¿eh? Vamos a subrayar esto porque es importante. Violento. Su principal problema fue que suponían que los judíos tenían un derecho divino para revertir esa cautividad, sin abordar las causas o sin tratar las causas originales por las que Dios había impuesto el yugo de hierro en el primer siglo. Y así tenemos que estudiar la ley divina para ver la forma legal por la cual un yugo de hierro puede ser removido. A continuación vamos a comparar el método legal con los métodos que han sido y son empleados en la realidad por los sionistas de hoy. Bien, ¿cómo revertir la cautividad de un yugo de hierro o incluso de madera? ¿Cómo se revierte esto? La ley divina especifica que él les eximiría de su cautiverio solo bajo ciertas condiciones. La primera condición era que se arrepintieran de su hostilidad en contra de Jesucristo, de Yahvé, quien les dio la ley mientras estaba en su existencia preencarnada. Levítico 26, 40 al 42 de la New American Standard Bible dice: si confiesan su iniquidad y la iniquidad de sus antepasados, ahí está la condición, por las infidelidades que cometieron contra mí, es decir, contra Jesucristo, y también porque procedieron con hostilidad contra mí, es decir, Jesucristo, yo también procedía con hostilidad contra ellos para llevarlos a la tierra de sus enemigos. O si su corazón incircunciso se humilla y reconocen sus iniquidades, entonces, ahí está la condición, si se humillan, reconocen sus iniquidades, entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, me acordaré también de mi pacto con Isaac y de mi pacto con Abraham, y me acordaré de la tierra. Esto me recuerda a mí el texto famoso de Segundo de Crónicas, creo que es: si se humillare mi pueblo y buscare mi rostro y se volvieren de sus malos caminos, etcétera, etcétera, entonces sanaré su tierra. El yugo de hierro cayó sobre ellos debido a su hostilidad contra Jesucristo y por su preferencia por los métodos violentos de Barrabás. Otra vez vamos a suponer lo de los métodos violentos, lo subrayamos y vamos además, lo ponemos en negrita, y lo de violento lo vamos a estar subrayando para que quede bien, que es el espíritu de don del sionismo. La mayoría de la gente no está acostumbrada, y de hecho lo estamos viendo ahora, la violencia tremenda contra Hamás, ¿no? Y desproporcionada completamente. La mayoría de la gente no está acostumbrada a pensar en Jesucristo como el que le dio la ley a Moisés. El que le dio la ley a Moisés, vamos a poner el con mayúscula, vamos a decir a Cristo. Pero esta enseñanza es clara tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. En Éxodo 15:3 y de nuevo en Isaías 12:2 leemos que Yahvé, es decir, el Señor,
el Dios del Antiguo Testamento, se ha convertido en mi salvación. Yahvé se ha convertido en mi salvación, es decir, Yahshua. La palabra Yahshua significa salvación. Este era también el nombre hebreo de Jesús. Por lo tanto, las Escrituras nos dicen que Yahvé se ha convertido en nuestro Yahshua, profetizando la encarnación del legislador en la forma de Jesucristo. Jesús entonces fue el que se reveló a Moisés por el nombre de Yahvé. Éxodo 6, del 2 al 3. Jesús era el pactante y el legislador que habló los 10 mandamientos al pueblo y enseñó a Moisés el resto de la ley. La palabra hebrea para la ley divina es Torá. La primera letra de la Torá, Tav, originalmente era escrita como una cruz. Literalmente significa una señal y se utiliza en Ezequiel 9:4, donde se traduce como una marca para ser puesta en la frente de los divinamente protegidos y queridos. Este es el origen antiguo de la práctica de escribir el signo de la cruz en la frente de alguien. La segunda letra en la Torá es la Bab, que literalmente significa un clavo. La tercera letra en la Torá es la Res, que significa cabeza o la cabeza en el sentido de un líder. Y la última letra en la Torá es la Hei. Cuando aparece al final de la palabra significa lo que viene. Poniendo estas letras juntas se deletrea la palabra hebrea Torá y literalmente significa, si unimos esos significados de cada una de las letras individualmente, significa lo que viene del líder clavado en la cruz. Es una profecía que identifica al dador de la Torá como Jesucristo, la cabeza o el rey, el crucificado, quien dio la ley a Moisés muchos años antes de que naciera de María. Por esta razón, la hostilidad de los judíos contra Jesucristo, el dador de la ley, fue la razón de su dispersión bajo el yugo de hierro. Dios usó a Roma para hacer esto, pero uno no puede limitarse a culpar a los romanos por hacer cosas malas a los judíos. El mismo Jesús dijo claramente en Mateo 22:7 que Dios empleó al ejército romano como sus mercenarios, como su ejército para destruir a los judíos, en aquel caso el templo, etc. Pero en vez de arrepentirse, los líderes judíos se vuelven bastante enojados cuando alguien implica que hicieron algo mal con la crucifixión de Jesús. De hecho, a menudo tratan de culpar a los romanos, mientras que el Nuevo Testamento nunca pone la culpa sobre sus hombros. Pilato se vio obligado a permitir la crucifixión en contra de su voluntad. Pedro testifica en Hechos 3 del 13 al 15 contra estos, que niegan que fueron ellos. Dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de vuestros padres, de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien vosotros, es decir, los judíos, los sacerdotes y el pueblo, entregasteis y negasteis en presencia de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Pero repudiaron a aquel santo y justo y pidieron que se os concediera un asesino y se diera muerte al autor de la vida, a quien Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Es decir, ahí Pablo testifica que fueron ellos. Esto se repite en Hechos 5:30, en Hechos 7:51 al 52, en Hechos 10 del 39 al 40 y en Hechos 13:28. Los apóstoles no dudaron en llamar a los judíos al arrepentimiento por su hostilidad contra Jesucristo. De hecho, se requería de ellos. No es diferente hoy en día, a menos que estemos dispuestos a modificar el Nuevo Testamento con el intento de hacer el cristianismo más aceptable para los judíos, ¿verdad? Ponérselo fácil, ¿verdad? El Evangelio, rebajar el Evangelio. O para ser políticamente correctos, como decía MacArthur, dice: no rebaje el Evangelio, si el Evangelio ofende, deje que ofenda, porque ellos llevan mucho tiempo ofendiendo al Señor. Bueno, así que la corrección política no va con nuestro Evangelio. Dicho esto, no lo debemos vender barato, sino con mucha claridad y firmeza.
Dicho esto, no en odio, sino en amor, porque sólo en tal arrepentimiento pueden esperar revertir la sentencia de la ley contra ellos. Como está escrito en Levítico 26 del 40 al 42, ningún judío puede salvarse aparte de Jesucristo, es decir, sin Jesucristo. Tampoco puede ningún judío obtener la bendición de Dios por pertenecer a la nación llamada Israel, entre comillas, que en realidad debería de haberse llamado Judá, pero usurparon el nombre de primogenitura que corresponde a las tribus del norte, a José, Benjamín y Efraín, ¿no? Como dijimos antes, el sionismo es un movimiento de entre los judíos que decidió que Dios nunca los dejaría en libertad, por lo que sentían que tenían que hacerse libres ellos mismos. No se han arrepentido y sin embargo quieren las bendiciones de Dios mientras todavía permanecen hostiles a Jesucristo. Esta no es la manera de cumplir con la profecía bíblica. Al regresar a la tierra sin Cristo y sin aceptar sus métodos pacíficos de conquista, han tenido que recurrir a la violencia y al derramamiento de sangre defendido por Barrabás. Una vez más, subrayemos lo de violencia y derramamiento de sangre. Esta fue la actitud y el método utilizado por ese líder celote en tiempos de Jesús. La elección del pueblo, en última instancia, trajo desastre total sobre todos. Bien, Jerusalén, la ciudad sanguinaria. Jerusalén, la ciudad de sangre o sanguinaria. Jerusalén fue llamada así porque se supone que es una ciudad de paz. Este fue su llamado original cuando fue nombrada así por su constructor y fundador, Melquisedec, que es Sem, o Melquisedec, o Melquisadoc, ¿no? Sem, que viene de Sem, rey de Salem, Génesis 14, 18. El templo de Jerusalén fue construido, Melquisedec o Melquisem, ¿no? Porque era en realidad el sacerdote Melquisedec en el tiempo de Abraham. El templo de Jerusalén fue construido por Salomón, cuyo nombre también significa paz. El templo debía ser una casa de oración para todos los pueblos. Desafortunadamente, sin embargo, el pueblo de Judá convirtió la ciudad de paz en la ciudad de sangre o sanguinaria, como nos dice Ezequiel 24, del 9 al 13. Por tanto, así ha dicho Yahvé el Señor: ay de la ciudad sanguinaria. Yo también haré grande la hoguera. En tu inmundicia hay lujuria, por cuanto yo quise limpiarte, pero no te dejaste limpiar, no volverás a ser purificada de tu inmundicia hasta que yo haya saciado mi furor sobre ti. El hecho es que la vieja Jerusalén es una ciudad de sangre o sanguinaria, mientras que la nueva Jerusalén es la verdadera ciudad de paz. Esto nunca ha sido tan evidente como hoy. La ciudad física de Jerusalén se identifica con Agar. Dice Pablo en Gálatas 4:25, como Agar, la ciudad no puede heredar y no heredará las promesas del reino de Dios, a pesar de lo que los líderes judíos y muchos ministros cristianos sionistas puedan enseñar. Las escrituras enseñan que Agar y sus hijos deben ser echados, Génesis 21:10 y Gálatas 4:30, antes de que Sara y sus hijos puedan cumplir su llamado a heredar las promesas de Dios. Así que ahora, si este conflicto que se está librando ahora en Palestina, pues es el definitivo, pues en cuanto esto se resuelva, los vencedores pueden salir a la palestra, ¿no? A cumplir su llamado. Mientras Agar Jerusalén siga siendo una competidora para las promesas de la primogenitura a Abraham y a Isaac, la promesa seguirá siendo una esperanza futura. Por eso, pronto viene el día cuando Agar Jerusalén será destruida por una guerra nuclear. Lo hemos dicho varias veces ya en todos estos vídeos que estamos grabando. Solo entonces los hombres buscarán en otra parte el cumplimiento del reino bíblico de Dios. Pero volvamos a la historia del sionismo moderno. Bueno, déjenme que les anticipe, que ayer se me olvidó, estamos publicando, hemos publicado varios FFI antiguos que están tocando esto también de alguna forma más o menos directa o indirecta: el anticristo, la tribulación, el rapto.
Y también ahora el doctor Stephen Jones ha comenzado con los weblogs de Abdías, el profeta Abdías, que me imagino que serán dos partes. Hemos publicado la primera parte, las profecías, supongo que va a tocar de esas profecías de Abdías, Isaías, etcétera, que hablan del sionismo, profecías referentes a Judá en el último tiempo y también a Edom, que está mezclado en la judería. Así que en el blog Tabernáculos tienen todo eso, ya saben, por si quieren anticiparse. Yo creo que después de que acabemos este libro o de que acabemos Apocalipsis, quizás esto como estamos viviendo este conflicto en la actualidad, quizás lo hagamos en vídeo, será casi lo más probable en cuanto terminemos Apocalipsis, que nos quedan pues 2 semanas, como quien dice, para terminar. Bueno, los inicios del sionismo moderno. Atentos porque aquí vamos a ver cómo se gesta el sionismo moderno. El espíritu sionista viene desde Edom, que siempre ambicionó recuperar la primogenitura que el Señor se la quiso dar a Jacob, pero ellos siempre han estado durante toda su vida tratando de conseguir la tierra, ¿no? Y al final se han metido ahí por la fuerza ahora en este tiempo del fin, pero el Señor los va a desalojar. Bien, el sionismo como movimiento moderno realmente nació en 1897 con el libro El Estado judío, escrito por Theodor Herzl, por eso, digamos, más o menos casi ya finales del siglo XIX, comienzos del XX. El Estado judío, escrito por Theodor Herzl, recuerden. Él era reportero de un periódico austríaco que cubría la historia del juicio por traición de Alfred Dreyfus. Estaba tan horrorizado por el antisemitismo de las pruebas que él llegó a creer que una nación judía de los suyos era la única solución. Herz, que Hertz o Herz, como se diga, fue capaz de recaudar dinero de ricos contribuyentes y por lo tanto tuvo éxito donde los que le precedieron habían sido insignificantes. Muchos lo vieron como el Mesías prometido, un nuevo Barrabás, un nuevo Barcocha, ¿no? El primer grupo armado de los sionistas fue formado en Jaffa o Jope, como si lo quieren así, por solo 10 hombres en 1907. Una organización llamada Bar Giora, es la primera organización. En la biografía de Dan Kurzman, del ex primer ministro israelí Yitzhak Rabin, soldado de la paz, en la página 72 nos habla de la Bar Giora. El nombre de la última defensa judía de Jerusalén en el año 70 después de Cristo fue una organización secreta de vigilantes cuyos miembros tomaron el juramento: a sangre y fuego Judea cayó y con sangre y fuego Judea se levantará. Aquí lo tienen de nuevo, a sangre y fuego, vamos a subrayarlo, lo de sangre y fuego, y con sangre y fuego, otra vez más, Judea se levantará. El espíritu de violencia del terrorismo. Así que la Bar Giora fue llamada así en honor a un hombre que simbolizó la revuelta judía contra Roma. Su juramento no manifestó ningún remordimiento o arrepentimiento por desobedecer deliberadamente el mandato de Jeremías a los hijos malos de someterse al yugo. En su lugar, estos primeros sionistas armados, vamos a ver aquí ya, también subrayar, armados, llegaron con un juramento para continuar su lucha en la misma forma que en el año 70 a.C. Ellos vinieron abogando por sangre y fuego. Aquí lo tenemos de nuevo, sangre y fuego. En 1909, la Bar Giora formó una organización más grande conocida como Hashomer de Wasman, el vigilante, ¿no? 10 años más tarde, en 1919, poco después del final de la Primera Guerra Mundial, se formó la Haganá. Así que ya tenemos ahí, como vimos, el primero, la Bar Giora, después el Hashomer o Die Wasman, como quieran, y después tenemos la Haganá, la película que vimos el otro día de Paul Newman, de Exodus. Vemos como la Haganá que empezaron, pero luego se moderaron y pensaban que con la violencia ellos no iban a conseguir nada, sino tener la oposición del resto del mundo.
y entonces ellos se moderaron, pero sin embargo surgió el Irgun más tarde, que también lo veremos aquí, que ya fue ellos abogaban por el terrorismo, por la fuerza de las armas y por todo eso. Bien, aquí tenemos cuando se forma la Haganá, y esta se mantuvo como la organización oficial judía de defensa propia hasta que se transformó en las Fuerzas de Defensa de Israel en 1948. Es el germen del ejército del Estado de Israel. La Declaración Balfour. Durante la Primera Guerra Mundial, los británicos recibieron la ayuda de los árabes para el derrocamiento del Imperio Otomano, porque prometieron estados árabes independientes. En 1915 los británicos enviaron al coronel T. Lawrence, el famoso Lawrence de Arabia, para convencer a los árabes para rebelarse contra los otomanos. El 23 de mayo de 1915, los líderes árabes acordaron el Protocolo de Damasco, por el cual ayudarían a la derrota del Imperio Otomano por los británicos a cambio de la independencia de todas las tierras árabes de Asia, a excepción de Adén en el sur de Arabia Saudita. Cartas posteriores escritas por el general Sir Henry McMahon, el alto comisionado británico para Egipto, a Hussein, Sharif de la Meca, dejan claro que Palestina entró bajo este acuerdo, o sea, que Palestina estaba incluido en que iba a ser un Estado independiente. Alfred Lilienthal escribió en su libro La conexión sionista 2, página 16. O sea, antes del sionismo ya Palestina ya tenía la promesa de Inglaterra de que ellos iban a ser un Estado independiente. Y resulta que al final son los únicos que no lo han obtenido, de momento. Desde hace algunos años, debido a los matices en la redacción de Sir Henry, se sostuvo por ciertos académicos sionistas apoyados por el gobierno británico que la promesa de la independencia fue deliberadamente vaga y nunca tuvo la intención de referirse a Palestina. Pero la publicación en 1964 por el erudito Dr. Fayez Sayegh de dos documentos británicos, uno de 20 páginas, que era el memorando relativo a los compromisos británicos al rey Hussein, y otro de 12 páginas, apéndice de compromisos anteriores del gobierno de Su Majestad en el Medio Oriente, revelan claramente que Palestina, sin lugar a dudas, se encontraba dentro de la promesa de la independencia a los árabes de McMahon. Perdón. Estas promesas se les dieron 2 años antes de la Declaración Balfour, 2 años antes de la Declaración Balfour, por la cual los sionistas obtuvieron el poder de un Estado propio, en realidad de una patria propia más bien, obtuvieron el poder de una patria, porque no era un Estado, de una patria propia, un hogar, patria u hogar, un lugar donde vivir, pero no un Estado. Por lo tanto, si los sionistas invocaban la Declaración Balfour para reclamar el derecho a un Estado judío, los árabes tienen derecho preferente a tenerlo como un Estado palestino. La Declaración Balfour fue una carta de intención del ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña al barón Lionel Rothschild el 2 de noviembre de 1917 que decía: visto favorablemente por el gobierno de Su Majestad el establecimiento en Palestina de un hogar nacional, aquí lo tienen, hogar nacional, no un Estado, un hogar nacional, para el pueblo judío hará todo lo posible para facilitar el logro de este objetivo, quedando claramente entendido que nada se hará escuchen, que nada se hará que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías en Palestina, o los derechos y la condición política que gozan los judíos en cualquier otro país existente. Esta declaración no estableció un Estado judío, como hemos dicho, un Estado judío, sino más bien un hogar nacional judío. No decía nada acerca de desposeer a los árabes
o negarles los derechos políticos o sociales. Se entendía que los árabes continuarían siendo la población mayoritaria, escuchen esto, y que el gobierno dominado por los árabes también permitiría a los judíos comprar la tierra y vivir allí con igualdad de derechos entre los árabes, si así lo deseaban. Esto no es muy diferente a lo que disfrutan los judíos que viven en libertad en Estados Unidos hoy o en otros países, supongo. Aún así, la Declaración Balfour no era un acuerdo firmado que disfrutara de estatus legal. No era más que una declaración de intenciones. Los sionistas o bien ignoraron lo que decía acerca de la igualdad de derechos para todos, o leyeron en la carta lo que ellos querían oír. En cualquier caso, los sionistas utilizaron esto para inculcar en los judíos de todo el mundo la esperanza de un Estado judío. Esto encendió un fuego que pronto se salió de control. Por lo tanto, a los árabes de hecho se les prometió la independencia en la mayor parte de Oriente Medio, incluida Palestina, pero a los judíos se les prometió el derecho a inmigrar a Palestina y vivir como iguales en ese territorio árabe. Simplemente comprar tierras, sentarse y vivir, como si yo voy a vivir a Alemania y puedo vivir allí, pero sin más, ¿no? Las promesas contradictorias crean traición. En el tiempo transcurrido entre el Protocolo de Damasco y la Declaración de Balfour, los británicos hicieron una tercera serie de promesas a Francia y Rusia por el acuerdo Sykes-Picot o Sykes-Picot o Picot, no sé cómo se pronuncie, Sykes-Picot. El 16 de mayo de 1916, Sir Mark Sykes de Gran Bretaña y Charles-François Georges Picot de Francia acordaron, o Picot, porque en este caso es francés, Picot de Francia acordaron dividir los despojos del Imperio Otomano entre los tres países. Se repartieron eso para ellos. ¡Qué majos! Francia iba a recibir Siria Occidental y la ciudad de Mosul, Inglaterra iba a tomar el control de Bagdad en el Golfo Pérsico y la cuota de Rusia cayó fuera de Medio Oriente y no es nuestra preocupación aquí. Los franceses no sabían nada de los acuerdos de Hussein McMahon y los árabes no sabían nada del acuerdo Sykes-Picot, que contradecía totalmente sus promesas de independencia árabe. Solo después de la Revolución Rusa a finales de 1917, escuchen esto, solo después de la Revolución Rusa a finales de 1917, los revolucionarios hicieron descubrir y publicar estos documentos secretos zaristas porque Rusia era parte del acuerdo Sykes-Picot. Fue entonces cuando los árabes descubrieron que habían sido traicionados. A finales de 1917 habían sido traicionados. El 5 de mayo de 1920, el Consejo Aliado de Cuatro repartió Siria a Francia y a Gran Bretaña dio el mandato para gobernar Palestina. T.E. Lawrence de Arabia, escribió sobre el fraude con gran amargura en la página 275 a 270, en las página 275 a 200, en las páginas 275 y 276 de su libro Los 7 pilares de la sabiduría. Dice así: la revuelta árabe había comenzado con falsos pretextos para obtener la ayuda del sheriff de la Meca, no del sheriff, parece que suena como los del oeste, no sé si se pronunciará igual, sheriff de la Meca. Nuestro gabinete había ofrecido a través de Sir Henry McMahon apoyar el establecimiento de gobiernos nativos en partes de Siria y Mesopotamia, salvando los intereses de nuestro aliado Francia. La última cláusula modesta ocultaba un tratado secreto guardado hasta que fue demasiado tarde a partir de McMahon y por lo tanto desde el sheriff, ocultaba un tratado en secreto, ¿no?, por el que Francia, Inglaterra y Rusia acordaron anexar algunas de esas
de estas áreas prometidas y establecer sus respectivas esferas de influencia sobre todo lo demás. Los rumores del fraude alcanzaron los oídos árabes desde Turquía. En el este, las personas eran más confiables que las instituciones. Así que los árabes, después de haber probado mi amabilidad y sinceridad bajo fuego, me pidieron como agente libre que apoyara las promesas del gobierno británico. Yo no había tenido ningún conocimiento previo o interior de las promesas McMahon y del tratado Sykes-Picot, ambas enmarcadas por ramas del Ministerio de Asuntos Exteriores en tiempos de guerra. Pero al no ser un perfecto imbécil, me di cuenta de que si ganábamos la guerra, las promesas a los árabes serían papel muerto. Si yo hubiera sido un asesor honorable, me habrían enviado con mis hombres a casa y no dejar que ellos arriesgaran sus vidas por tales cosas. Pero la inspiración árabe era nuestra principal herramienta para ganar la guerra del Este. Así les aseguré que Inglaterra mantendría su palabra en letra y espíritu. En esta comodidad realizaron sus cosas buenas, pero por supuesto, en vez de estar orgulloso de lo que hicimos juntos, yo estaba continua y amargamente avergonzado. Los británicos publicaron entonces el libro blanco de Churchill en junio de 1922 para aclarar su política, diciendo: se considera que el estatuto de todos los ciudadanos de Palestina ante los ojos de la ley será palestino, y que nunca se ha tenido la intención de que ellos o cualquier parte de ellos deban poseer cualquier otro estatuto jurídico. No es como ha sido representada por la delegación árabe que durante esta guerra el gobierno de Su Majestad hizo el compromiso de que un gobierno nacional independiente debía ser establecido inmediatamente en Palestina. O sea, ella lo estaba negando Churchill, ¿no? Declaración tras declaración aclaró que la declaración Balfour nunca tuvo la intención de crear un Estado judío en Palestina, al menos no a la vez. No sé si he entendido bien el párrafo anterior, porque no está claro redactado. Si es que dice, no es como ha sido representada por la delegación árabe, que durante esta guerra el gobierno de Su Majestad hizo el compromiso de que un gobierno nacional independiente debía ser establecido inmediatamente en Palestina. Ya que no sé si se refiere a que no tenía que ser inmediatamente, pero iba a ser después o algo así. No sé si lo está negando o está afirmando. Le digo que la traducción no lo dejan ver muy claro. Declaración tras declaración aclaró que la declaración Balfour nunca tuvo la intención de crear un Estado judío en Palestina. Eso también lo deja claro. Al menos no a la vez. Esto elevó la presión arterial de los sionistas, quienes, por supuesto, tenían toda la intención de hacer precisamente eso. En cualquier caso, la declaración Balfour fue muy clara en este tema, diciendo, quedando claramente entendido que nada se hará que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina. Se trata claramente de una cuestión sobre la que el gobierno británico no puede ser acusado de un doble discurso, es decir, parece ser que dice el doctor Stephen Jones que no había doble discurso, que Churchill parece ser que estaba muy claro en que los palestinos no debían ser perjudicados y que no se había dicho nada de un Estado judío. Los sionistas, sin embargo, se opusieron a esa cláusula y dejaron en claro a todos que tenían la intención de obligar a los británicos a la creación de un Estado judío, a expensas de los árabes, que habían vivido allí durante más de 1000 años, casi nada. Los árabes leen la literatura sionista y son a la vez consternados y enojados por la beligerancia y falta de respeto por los derechos humanos básicos de todos los no judíos que se interpusieron en su camino. Cuando se enteran de estas cosas, pues lógicamente se indignan. Las fronteras nacionales establecidas. En 1922 el gobierno británico reconoció al Reino de Egipto, que incluía el Sinaí, que los sionistas afirmaban que les pertenecía, y luego se lo quisieron quitar y luego se lo tuvieron que devolver. La guerra de los 6 días se lo mangaron, se lo arrebataron, pero después Estados Unidos les forzó a devolverlo.
En 1923 Transjordania se hizo una nación soberana, Jordania. Esto, al menos parcialmente, cumplía algunas de las promesas británicas a los árabes por su apoyo durante la Primera Guerra Mundial. Los sionistas, sin embargo, estaban furiosos porque regalaron más del gran Israel, porque ellos también querían Egipto, el Sinaí, Transjordania, lo quieren todo. Dicen que desde el río, desde el Jordán hasta el río Éufrates, es lo que ellos quieren. Estos límites que se establecieron para Egipto y Jordania llevaron relativa estabilidad en aquellas partes del Oriente Medio, pero Palestina seguía siendo un problema porque los británicos querían retenerla, ahí fue el problema de los británicos por no haberles dado la independencia, retenerla como colonia debido a su posición estratégica, sobre todo para proteger sus intereses en el Canal de Suez. Esto puso a los británicos y a los sionistas en conflicto directo. Aún así, la mayoría de los dirigentes sionistas hicieron algún intento de trabajar en el marco del gobierno británico. Como que al principio lo aceptaron, pero como soterradamente o de boquilla para afuera solamente. Pero la intención sionista era conquistar toda Palestina a través de la inmigración y el asentamiento. Creían que un Estado judío solo podría lograrse por tener una población mayoritaria. Los inmigrantes fueron usados como su arma principal. Militantes árabes comenzaron a luchar, a matar a estos civiles inocentes, que habían sido alistados por los sionistas en sus diseños para conquistar por inmigración. Este fue el comienzo del conflicto en el siglo XX. Bien, vamos a ver ahora las opiniones de algunos rabinos no sionistas, gente verdaderamente creyente en el judaísmo y en el Dios de Israel, aunque sin reconocer a Jesucristo, pero que creen en la Torá y tratan de vivir conforme a la Torá, no el sionismo ateo, que es el que dirige, el que creó el Estado de Israel y el que políticamente lo gobierna desde entonces. Son ateos. El sionismo moderno comenzó principalmente como un movimiento nacionalista para obtener el poder político en Palestina. Pero la guerra de 1967, cuando los israelíes tomaron el control de Jerusalén y Cisjordania, desencadenó un tipo de mesianismo secular que había permanecido bajo la superficie. Mesianismo secular. Es una creencia peculiar del mesianismo que está en manos de judíos ateos, o sea, un mesianismo en manos de judíos ateos, que dominan el gobierno israelí aún hoy en día. Es la creencia de que el pueblo judío en conjunto son su propio Mesías, es decir, ellos son su propio Mesías. La opinión judía está dividida sobre el tema, pero este es el punto de vista político que ha establecido el curso del Estado de Israel moderno. Esto significa simplemente que la gente se cansó de esperar a un Salvador que viniera y los liberara del yugo de hierro de que Dios había impuesto sobre ellos en el primer siglo. No sentían que tenían que arrepentirse por rechazar al Mesías, por lo que no podían entender por qué Dios permitía que este yugo permaneciera sobre ellos durante 1900 años. Finalmente llegaron a la conclusión de que Dios o bien no existe, o si existe, espera que ellos sean sus propios salvadores. Por lo tanto, algunos líderes judíos fueron capaces de revivir el antiguo espíritu de rebelión, vamos a subrayar, el antiguo espíritu de rebelión, volcando siglos de enseñanza rabínica del judaísmo, es decir, echando por tierra siglos de enseñanza rabínica del judaísmo que decía que debían arrepentirse y esperar la venida del Mesías antes de regresar a Palestina. Hay aún hoy en día un número significativo de rabinos judíos generalmente ardientes antisionistas, ardientes antisionistas, rabinos judíos ardientes antisionistas. Pero la mayoría de los cristianos nunca oyen sus voces, están cegados, como los tuvo Isaac. Por ejemplo, el doctor Israel Shahak
Shahak, perdón, no Shanak, Shahak, profesor emérito de Química Orgánica en la Universidad Hebrea de Jerusalén, hasta su muerte el año pasado, había sido durante mucho tiempo un defensor de los derechos humanos para la población palestina. El año pasado, el año que se escribió este libro, Stephen Jones, que no sé, no habrá tampoco muchos. Fue el fundador de la Liga Israelí de Derechos Humanos. Él escribió una carta publicada por el London Times el 27 de enero de 1973 titulada ¿Deber judío o apostasía judía? Dice así: yo soy un judío que vive en Israel y me considero un ciudadano respetuoso de la ley. Sirvo en el ejército cada año, a pesar de tener casi 40 años, pero yo no estoy dedicado al Estado de Israel o cualquier otro Estado u organización humana. Me dedico a mis ideales. Creo en decir la verdad y en hacer algo para asegurar la justicia y la igualdad para todos los seres humanos. Pero estar dedicado al Estado, me imagino a Amós o a Isaías partidos de risa si alguien habría exigido de ellos ser devotos al reino de Israel o al reino de Judá. Odiar el mal y amar el bien y poner juicio en la puerta, dice Amós capítulo 5 versículo 15, que no escatimó ni una palabra de devoción al gran guerrero y exitoso reino de Israel de su época. De hecho, esta nueva doctrina predicada como un deber judío no es más que la apostasía judía. Escuchen esto. Todos los judíos solían creer y decir 3 veces al día que un judío debe estar dedicado a Dios y solo a Dios. Una pequeña minoría sigue creyendo en ello, pero me parece que la mayoría de mi gente ha dejado a Dios y lo ha sustituido por un ídolo en su lugar. Escuchen esto, me parece que la mayoría de mi gente ha dejado a Dios y lo ha sustituido por un ídolo, apostasía, en su lugar, tal y como sucedió cuando estaban tan entregados al becerro de oro en el desierto, que regalaron su oro para hacerlo. El nombre de este ídolo moderno es el Estado de Israel. Otros rabinos hablan tan abiertamente como el doctor Shahak. El rabino Michael Ber Weismandel escribió un artículo el 26 de mayo, el 26 de mayo del 2000, publicado en línea en, ese enlace que tienen ustedes ahí, que dice: debemos evitar la insostenible posición del ladrón que reza por la ayuda divina para llevar a cabo su crimen. ¿De acuerdo? Con aquella que le ponía vírgenes a velas a la Virgen para que le salieran bien sus hurtos, ¿no? Debemos orar para que el sionismo y sus frutos desaparezcan de la tierra. Debemos orar, escuche, para que el sionismo y sus hurtos desaparezcan de la tierra y que seamos redimidos por el envío del Mesías. Casi nada. Un prisionero se libera, escuchen, solo cuando haya cumplido su pena o si él es perdonado por el presidente por buen comportamiento. Si él intenta escapar y es detenido, su sentencia se alarga, además de los golpes que recibe cuando es capturado. Así nos pasa a los cristianos cuando no soportamos el yugo de tribulación que a veces nos impone el Señor para tratar nuestra carne. Cuando nosotros nos zafamos, por nuestro brazo de carne, lo que hacemos es prolongar nuestra sentencia, nuestra agonía, y aparte un castigo, una disciplina añadido, ¿no? Continúa, hemos sido condenados, escuchen porque esto además lo he subrayado, hemos sido condenados al exilio por el Rey de Reyes por causa de nuestros pecados. El Eterno, bendito sea, ha decretado que aceptemos el exilio con humilde gratitud hasta que llegue la hora de aceptar el yugo, hasta que llegue la hora o hasta que tengamos el mérito de su perdón a través del arrepentimiento. Si buscamos poner fin al exilio por la fuerza, Dios nos alcanzará, como nuestros sabios han prevenido, y nuestra oración se volverá más y más difícil, ¿verdad? Cuando estamos luchando contra Dios, la oración no pasa ni del techo, ¿verdad?
Muchas veces en el pasado, segmentos de nuestro pueblo han sido defraudados por los falsos mesías, es decir, ¿eh? Han aprendido de los falsos mesías que en el mundo han sido, pero ninguno de los falsos mesías ha sido tan falaz y engañoso como la mentira del sionismo. Escuchen eso, tremendo, ¿verdad? Ninguno de los falsos mesías anteriores ha sido tan falaz y engañoso como la mentira del sionismo. Si queremos que nuestro exilio, pena, sea conmutado, debemos apelar a través del arrepentimiento. Entiéndase claramente que nunca en la historia judía, dice incluso en los momentos de Jeroboam o de Acab, tan hostiles ateos se han puesto a la cabeza del pueblo judío como hoy. Hostiles ateos se han puesto a la cabeza del pueblo judío como hoy, el sionismo. Aunque muchos rabinos advirtieron al pueblo contra los errores del sionismo, la idea de volver a la tierra resultó ser demasiado tentadora para un gran número de judíos. Esos son cantos de sirena que al principio, pues sí, tal, y luego ya se nos nubla la vista y ya no vemos las cosas claras que están escritas en las escrituras, ¿verdad? Porque se nos ha metido en un deseo en la cabeza, un deseo carnal, y el velo ese carnal nos ciega para lo demás. Nos tragamos el anzuelo, el engaño satánico, y entonces luego quedamos ahí, cegados, atrapados. Repito, aunque muchos rabinos advirtieron al pueblo contra los errores del sionismo, la idea de volver a la tierra resultó ser demasiado tentadora para un gran número de judíos. Se despertó una esperanza dentro de ellos nutrida de largo por el judaísmo, y el sionismo les ofreció una recompensa inmediata sin esperar a un Mesías divino. El sionismo les daría una tierra sin la necesidad de arrepentimiento, porque ellos serían su propio Mesías. Ellos redimirían la tierra por sí mismos mediante transferencia a la propiedad judía. Esto se haría en un principio por la compra de tierras en paz, pero en última instancia, si los árabes se negaran a vender el terreno, serían apropiadas por la Ley de Adquisición de Tierras de 1953, legalizando todas las incautaciones de tierras árabes. Los robaron, pero ahora con la ley los legalizamos los robos. Qué bonito, ¿eh? El resto de la tierra sería conquistada por la fuerza militar cuando fuera posible, y lo estamos viendo, por ejemplo, ahora en Gaza. Ha habido otras ocasiones, pero ahora ellos ya dicen que se quieren quedar en Gaza. La reacción árabe al sionismo. La Agencia Judía era una organización que trató de trabajar sobre todo para llevar a cabo la conquista de Palestina por medios políticos, es decir, por la inmigración, una forma de conquista. Como están haciendo ahora aquí en Europa, ¿verdad? Y en Estados Unidos, por la inmigración. Vamos a conquistar por la inmigración. Vamos a destruir la cultura cristiana, los valores occidentales por la inmigración. Los árabes se opusieron al objetivo sionista de establecer un Estado judío, citando promesas británicas anteriores de que en todo caso debería haber un Estado palestino independiente. Pero como a Transjordania ya le había sido dada la condición de Estado, los británicos les dieron garantías de que Palestina se convertiría en un Estado palestino en el que a los judíos se les permitiría vivir como ciudadanos iguales. Muchos árabes, sin embargo, eran lo suficientemente clarividentes para ver que los sionistas nunca habrían de contentarse con vivir como iguales. La literatura sionista mostraba claramente su intención de establecer un Estado judío. Sus intenciones. La literatura sionista, que la conocían los árabes, mostraba claramente las intenciones de los judíos de establecer un Estado judío. Es decir, no se lo tragaban, ¿no? El camelo de los ingleses en este caso no se lo tragaban. El mufti Had Amin el-Husseini, el líder religioso de Jerusalén, era abiertamente militante e instó periódicamente a los árabes a matar judíos. Ahí vino la violencia que engendra violencia. En este caso fue un error de parte de este mufti.
que creía estaban tomando sus tierras y amenazando incluso sus lugares santos. En 1920, más de 130 judíos y cerca de 100 árabes fueron asesinados en los combates alrededor de Jerusalén, Hebrón, Haifa, Safed y otros asentamientos judíos. El Mufti no tenía visión de futuro suficiente para ver que sus acciones meramente legitimaban a los sionistas, quienes ahora podían demonizar a los árabes y ganarse la simpatía del mundo. Cegado por el odio y la venganza, él abandonó el terreno moral y pronto gastó toda la simpatía que el mundo pudo haber tenido por los derechos palestinos. Tomar la justicia por su mano hizo más difícil para los británicos defenderlos en sus legítimas quejas. El gobierno británico fue atrapado en un fuego cruzado que ellos mismos habían creado. En ese momento ya sabían que habían creado un monstruo que no podían controlar. Resentido por la insistencia judía en los derechos de inmigración ilimitada, el gobierno británico defendió a los sionistas judíos solo a medias. Ellos trataron de limitar la inmigración judía a la cantidad que la tierra podría absorber razonablemente, pero esa política de inmigración limitada cayó bajo el fuego de los sionistas. Era evidente que tenían la intención de establecer un Estado judío y nunca estarían satisfechos con una mera patria, un hogar judío. Los árabes también vieron pronto que Gran Bretaña no tenía intención de concederles la independencia. Observaron a los sionistas ejercer presión a Gran Bretaña para convertir Palestina en un Estado judío con una población mayoritariamente israelí, con la intención de tener dominio judío sobre una minoría palestina. Habiéndose sentido traicionados, justo al revés de como iba a ser al principio, querían los británicos, un Estado palestino gobernado mayoritariamente por ellos y con los judíos pudiendo vivir allí en igualdad de condiciones. Habiéndose sentido traicionados por los británicos, muchos árabes ya no tenían confianza en la voluntad del gobierno británico para resistir la pública intención sionista de establecer un Estado judío. Con cada represalia árabe contra los inmigrantes judíos y viendo que los británicos eran reacios o incapaces de defenderlos contra los árabes, los sionistas asumieron cada vez más la responsabilidad de su defensa propia y a medida que pasaba el tiempo la gente se hizo más militante. Después de todo, una vez que habían aceptado la premisa básica del sionismo y se habían trasladado a Palestina, no tenían más remedio que defenderse. Esto a su vez condujo a la era de la actividad terrorista judía, contra ambos, árabes y británicos. Y bien, vamos a ver precisamente el capítulo 11, el lunes, Dios mediante, que se va a dedicar precisamente al auge del terrorismo judío y vamos a ver las masacres tremendas que se hicieron allí, que muchos no las conocíamos. Y yo espero que gracias a esto, pues algunos de ustedes también las puedan conocer, como yo las he podido conocer. Bueno, pues hasta aquí nos quedamos. Ahora sí que les deseo un buen fin de semana, que descansen, que sean reconfortados buscando la presencia del Señor y que se diviertan también, ¿por qué no? Y nada, pues gracias por acompañarme. Que lo hagan de nuevo el próximo día, se lo agradeceré mucho y el Señor también. Y nada, hasta entonces, pásenlo bien.